Buenas muchachos, les habla la profesora Silvia Mateus, profesora de taller 7. Para quienes no lo tengan claro, la materia taller 7 vamos a estar viendo específicamente la parte de desarrollo multimedia. Como dentro del ámbito de multimedia es bastante extenso, vamos a estar trabajando específicamente con la parte de desarrollo web, ya que es la parte más demandada por el campo laboral. Vamos a comenzar con la parte de definición de multimedia. Durante toda esta semana y parte de la próxima semana les voy a estar publicando en el portal, en la plataforma de Urbe de Estudios a Distancia, un PDF que acompaña acá y un PDF y esta nota de voz para que la escuchen en simultáneo con este archivo, de manera tal que así podamos cubrir las partes teóricas. En esta primera clase vamos a hablar de lo que es la definición de multimedia. Si abren el PDF en la primera diapositiva de contenido, vamos a encontrar la primera definición de multimedia. La primera definición de multimedia es de Vaughan, que es uno de los investigadores más importantes que tenemos sobre lo que es multimedia. Él comienza definiendo la parte de multimedia como cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y video que llega a nosotros a través de computadoras u otros medios electrónicos. Vaughan enfatiza lo que es la parte de estimular los diferentes sentidos, específicamente oídos, ojos y yemas de los dedos y, lo más importante, la cabeza. Toda definición de multimedia ustedes van a observar que siempre comienza con la combinación de múltiples medios. La misma palabra nos indica que multimedia son múltiples medios. Estos medios son estos que les mencioné: texto, imagen, video, sonido y animación. Estos 5 elementos son los que siempre pueden estar presentes en multimedia. Hasta ahora, en los talleres anteriores, ustedes han visto o han diseñado específicamente con 2 de estos medios, que son el texto y la imagen. Pero ahora en este caso, en este taller, ustedes pueden considerar no solamente el texto y la imagen, sino también lo que es animación, lo que es video y lo que es sonido. Es decir, tenemos 5 elementos disponibles para trabajar los multimedia. No es necesario que estén presentes los 5 elementos, solamente con 2 de ellos o más ya es suficiente para que sea considerado un multimedia. Vamos a la siguiente diapositiva y tenemos la definición de Beckman. Beckman nos dice exactamente lo mismo. Fíjense, comienza con la combinación de texto, gráfico, animación, video, música y efectos de sonido para comunicarse. Beckman lo que nos añade a la definición no es solamente que sea la combinación de medios, sino que estos medios no es algo caprichoso, sino que se combinan para establecer un proceso de comunicación. En la misma diapositiva está la definición de Roche, que dice que los multimedia equivale a múltiples medios y se trata de una combinación de ideas y tecnologías. Y es que si ustedes se ponen a ver, los multimedia llegan a nosotros a través de dispositivos electrónicos. Inicialmente era solamente a través de computadoras, porque era el único dispositivo electrónico el que teníamos a mano en nuestros hogares. Pero hoy en día tenemos infinidad de dispositivos electrónicos que salen todos los años nuevos y que vamos a necesitar manipularlos a través de multimedia. En la siguiente diapositiva tenemos la definición de Aguadero, que nos dice lo mismo, combinación de los múltiples medios, pero que llega a nosotros a través de la digitalización de esos medios, es decir, la digitalización del sonido, la digitalización de texto, digitalización de la imagen, de la animación y del video. Él añade esa parte a la definición. Entonces, concluyendo, tenemos que una definición más completa de multimedia sería la combinación de múltiples medios. Estos medios son texto, imagen, video, sonido, animación, que llega a nosotros a través de diferentes dispositivos electrónicos y con los cuales vamos a poder establecer procesos de comunicación. Hay algo muy importante que no se toca en estas definiciones que les coloco en las diapositivas, y es que
para que un multimedia sea considerado multimedia, debes poder establecer un proceso de comunicación, como nos decía Bigman. Pero este proceso de comunicación no se da igual que en las personas. Se da a través de lo que es la interacción. La interacción nos permite establecer ese proceso de comunicación entre una persona y un dispositivo electrónico, sea tablet, sea teléfono inteligente, sea computadora. Y la característica que tienen todos estos dispositivos electrónicos es que siempre van a tener una pantalla. Y a través de esa pantalla nosotros vamos a visualizar y vamos a interactuar con ese dispositivo electrónico. Y toda la información que por supuesto percibimos a través de estos dispositivos electrónicos está digitalizada, que era lo que nos decía Aguadero. Entonces esa puede ser una definición bastante completa de lo que es multimedia. Si hay alguna duda con respecto a estos puntos, yo los invito a que por favor me escriban a mi correo o me escriban por la plataforma de Urbe a distancia y me la planteen y yo con mucho gusto se las voy a estar resolviendo. Continuando entonces con la diapositiva, luego nos presenta lo que es los tipos de multimedia o cómo clasificar los multimedias. En esta clase vamos a ver dos tipos de clasificación de multimedia, según sus tendencias de desarrollo y según las áreas temáticas. Según las tendencias de desarrollo, tenemos dos tipos de multimedia, online y offline. Los multimedios online son aquellos que necesitan internet para poder manipularlos, mientras que los multimedios offline o fuera de línea son aquellos que no necesitamos internet para poder manipularlos. Es decir, ellos están almacenados en nuestros discos duros o en tarjetas de memoria, pendrives, etcétera, etcétera, y los podemos distribuir simplemente colocándolo en el respectivo dispositivo electrónico, pero ya están instalados, por decirlo de alguna manera, dentro del dispositivo. No necesitamos internet para poder manipularlo. Entonces, eso es muy importante que lo conozcan porque los requerimientos, dependiendo de cada multimedia, van a ser diferentes. Sin embargo, en esta materia nos vamos a concentrar específicamente en los multimedias online o en las páginas web, que necesitamos internet para poder descargarlo, y teniendo en cuenta esas características vamos a diseñar para ese medio específico. Es decir, vamos a trabajar multimedias que se tome en cuenta su característica en línea, y para ello vamos a estar viendo algunos recursos y algunas características que se necesitan para poder diseñarlos correctamente. En cuanto a las áreas temáticas, depende de todas aquellas áreas en nuestro día a día que se han apoderado de los multimedia, aprovechado esas capacidades para su bien propio. En este caso, los tipos de multimedia según las áreas temáticas encontramos la educación, el área referencial, el entretenimiento, el área comercial, corporativo y en nuestro día a día. En cuanto a la educación, tenemos este gran ejemplo hoy en día de que no podemos asistir a clases por la situación que estamos viviendo. Entonces nos estamos valiendo de todos los recursos que tenemos para poder continuar con las clases. Lo que es la educación puede ser llevada a gran cantidad de personas gracias a los recursos multimedia. Es dinámica ya que utiliza medios diferentes a los tradicionales, es decir, fíjense que educación a través de notas de voz, de chat, de foros, tenemos una serie de recursos que podemos utilizar para llevar la educación a todos aquellos que lo necesiten. Trasciende fronteras e impedimentos físicos, pero por supuesto para este tipo de educación vamos a necesitar obligatoriamente internet. En el área referencial es aquella que acumula información y que se puede ubicar fácilmente. En esta área tenemos lo que son la acumulación de conocimiento, en este caso particular las enciclopedias, por ejemplo, las bibliotecas, por ejemplo, en donde se guarda gran cantidad de información
presenta investigaciones de todo tipo y sobre todo es aquella, no solamente almacenar esa información, sino encontrarla fácilmente. Presenta investigaciones de todo tipo, permite almacenar gran cantidad de información según la capacidad de los actuales dispositivos de almacenamiento, posibilita el uso de gráficos, animaciones y videos de modo interactivo, proporciona los recursos para búsquedas autodirigidas. Es decir, si ustedes toman como ejemplo las enciclopedias eran la manera en cómo anteriormente en nuestros hogares teníamos la posibilidad de investigar. Pero las enciclopedias ocupaban mucho espacio, eran 10, 20 tomos que ocupaban muchísimo espacio y solamente eran libros que podían contener únicamente texto e imagen. Sin embargo, hoy en día todo ese conocimiento de las enciclopedias lo podemos tener en un CD. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de tener algún en carta, o sin ir muy lejos, tenemos el ejemplo hoy de Wikipedia, en donde simplemente con hacer una búsqueda nosotros podemos encontrar infinidad de información, independientemente en Wikipedia que sea exacta o no, porque recuerden que en Wikipedia tiene la posibilidad de edición por cualquier persona, entonces hay que irse con cuidado con la información que vemos allí, pero sirve como ejemplo para esto. Es una gran cantidad de información y tenemos también motores de búsqueda que nos permite encontrar lo que estemos buscando de una manera mucho más sencilla a través del uso de palabras clave. Entonces, este es el uso de los multimedios en el área referencial, en la parte de entretenimiento. Por sus características interactivas y dinámicas de difusión de la información, el multimedia es un medio que conlleva en su esencia el entretenimiento. Está ampliamente utilizado en los videojuegos, musicales, revistas electrónicas, etcétera, etcétera. Rompen con lo convencional y son novedosos para llamar y mantener la atención de los usuarios. Y es que lo que ha sido la parte de entretenimiento ha propulsado mucho el desarrollo de los multimedia. Si tomamos como ejemplo, por ejemplo, los videojuegos son un ejemplo de lo que es el aprovechamiento de las características multimedia, ya que tienen video, sonido, animación, tienen todos los recursos y sobre todo mucha interactividad. Pero los videojuegos, fíjense que no sé si a ustedes les pasa, los que jueguen, que uno juega, termina el juego y entonces los juegos siempre están en constante evolución, entonces que si más mundos, que si más características multimedia. Hoy en día incluso podemos jugar sin controles para manipular, no simplemente con el movimiento de nuestro cuerpo, con realidad aumentada. Todo este tipo de avances se han dado gracias a la constante evolución de los multimedia y sobre todo a la exigencia del público a querer siempre algo nuevo, a innovar, a tratar de mantener el interés del usuario por ese multimedia. Entonces siempre por ello es que se dice que rompen con lo convencional, porque no es solamente el multimedia, sino que a la vez ellos han innovado para mantener siempre la atención del usuario. En el área comercial es la manera en cómo tienen los comercios de vender sus productos. Están destinados a la economía, definen relaciones cliente-vendedor, ayudan a establecer transacciones comerciales, están orientados a clientes y a potenciales clientes y su principal función es servir al usuario. De hecho, cuando ustedes pueden leer, si ustedes leen un poquito sobre lo que ha sido la evolución del Internet, los primeros sitios web que realmente tuvieron profusión fueron los de comercio electrónico. Por ejemplo, Amazon, eBay, Mercado Libre, todo ese tipo de sitios web y que incluso se mantienen hoy en día y los utilizamos mucho. Fue de los primeros que realmente llegaron a evolucionar y a revolucionar lo que era el Internet y los multimedia, al llevar el producto o al acercar el producto a todo aquel consumidor que estuviera interesado en él, directamente hasta su casa. Hoy en día se nos hace un poquito complicado, pero sin embargo hoy
en día tenemos muchos deliveries y muchos que tratan de solventar un poquito esta situación de encierro que tenemos hoy en día. En cuanto al multimedia corporativo, el área corporativa es aquella que trata de establecer nexos con posibles clientes con posibles clientes de esas empresas. Sigue la identidad corporativa de la misma, provee información sobre servicios corporativos, sirven de tarjeta de presentación de esa empresa, y si es en internet, sirven de tarjeta de presentación en internet de esas empresas, y están dirigidos a clientes y a potenciales clientes. Hoy en día también tenemos uso de multimedia en nuestros hogares y en centros comerciales, en cualquier otra área. Tenemos recorridos públicos, tenemos el uso de multimedia en nuestros televisores digitales, en los GPS, en los puntos de venta. Todo eso es el uso de multimedia en nuestro día a día. Es decir, hoy en día es bastante difícil que no manipulemos multimedia. Y hoy en día cada dispositivo nuevo que surge, cada dispositivo nuevo que inventan necesita de un multimedia para que el usuario pueda manipularlo y obtener esa información o establecer esa comunicación que necesita de ese dispositivo electrónico. Por supuesto, también en cuanto a esto de las áreas, de la clasificación, tenemos casos en los que pueden ser mixtos, o sea, no es solamente corporativo, sino que es corporativo y educativo, que no es solamente de entretenimiento, sino que es entretenimiento y educativo. Tenemos ese tipo de combinaciones, ¿no? Así que tengan en cuenta esto, sobre todo para cuando vayamos a hacer el análisis de multimedia, porque se pueden presentar que sean de varios que el multimedia que analicen sea entre en varias clasificaciones y tengan que explicar cada una de ellas, ¿ok? Eso para que lo tengan presente. Les recuerdo, cualquier duda, por favor pregunten, vayan anotándolas y me las hacen por correo o por la plataforma de Urbe a distancia. Continuamos con la parte de antecedentes. Si nosotros decimos que el multimedia está compuesto por texto, imagen, video, sonido y animación, podemos considerar entonces que todos y cada uno de estos medios o todos los antecedentes de estos medios son antecedentes indirectos de lo que son los multimedias. Por ejemplo, las pinturas rupestres, los textos manuscritos, la imprenta, la radio, la televisión pueden ser consideradas entonces antecedentes de lo que son los multimedias. Sin embargo, los multimedias surgen a partir del siglo XX, a finales del siglo XX, cuando se da la evolución de la radio, el video, las telecomunicaciones, la informática, la evolución de todos estos medios, la convergencia de estos medios son los que hacen o los que propician la creación de los multimedia, como los conocemos hoy en día, que se dieron a través de lo que es la digitalización de aquellos medios. Entonces, la convergencia, es decir, la unión de esos medios, dieron como origen a los multimedia como los conocemos hoy en día. Inicialmente, lo que es medios como la televisión, la radio, establecen procesos de comunicación y en algunos casos, por ejemplo, la televisión, podemos encontrar varios medios. Por ejemplo, tenemos que en la televisión vemos imagen, sonido, animaciones, podemos ver video, por supuesto. Entonces, imágenes en movimiento, imágenes. Entonces, fíjense que en ese caso, en la televisión tradicional, como la conocemos, no podemos estar hablando de un multimedia. ¿Por qué? Porque se establece un proceso de comunicación en una sola dirección. Es decir, solamente existe un proceso de comunicación que va del televisor hacia el usuario. Pero si el usuario quiere intervenir en la programación de la televisión, no se podía. ¿Okay? Entonces, eso se le llama una comunicación en una sola dirección. ¿Okay? Una sola dirección. Entonces, esos medios tradicionales no son considerados multimedia. Ahora, cuando surge multimedia, cuando se da lo que es la digitalización de la televisión, sí podemos hablar de lo que es multimedia. Por ejemplo, la televisión digital, en donde nosotros podemos pausar la televisión, podemos adelantar los comerciales, podemos decidir cuál es el ángulo desde donde lo vamos a ver, o podemos grabar o podemos ver después el programa de televisión. Todo eso es interactividad, así que ya ahí hay una
multimedialización de lo que es la televisión. Entonces, ya al darse esa interactividad, estamos hablando de que hay dos canales de comunicación, del dispositivo electrónico, en este caso la televisión digital, hacia lo que es el usuario, y del usuario al dispositivo electrónico. Hay una respuesta y hay una capacidad de feedback, de respuesta, ¿okay? Entonces, esa teoría se planteó, esa capacidad de romper con esa comunicación lineal se dio en el 1965. Una teoría propuesta por Engelbart y Nelson. Engelbart es el creador de Internet, el padre de Internet. Entonces ellos en el 65, en 1965 es cuando se propone romper esa linealidad, es decir, que proponen que el usuario pueda interactuar, pueda intervenir en un proceso de comunicación con un objeto inanimado, que en este caso era la televisión. Entonces, esa teoría, por supuesto, se propone en el 65, pero en esa época no están las tecnologías dadas para poder hacer ese tipo de avance. Sin embargo, con el tiempo fueron apareciendo, se fueron desarrollando las tecnologías y fueron apareciendo las primeras aplicaciones electrónicas que tan solo mostraban cifras y números. De hecho, en los 50 aparece la primera aplicación electrónica en 1950, y en los años 70 los primeros videojuegos con esas máquinas arcade bastante grandes y que solamente podíamos manipular a través de un joystick o una palanca y un botón. Esos primeros videojuegos en los años 70 ya comienzan a ser realmente antecedentes de los multimedias como los conocemos hoy en día. Sin embargo, es en 1984 cuando Apple presentó su computador Macintosh, y ese sistema operativo en el cual podíamos manipular la computadora sin que leyéramos ningún manual de usuario. Eso es el punto de partida como de los multimedia. Es decir, todo lo que son los videojuegos antiguos y todo esto eran los antecedentes multimedia, pero el surgimiento de los multimedia realmente está en los años 80, 1980, gracias a lo que es el desarrollo del sistema operativo de las computadoras Macintosh. Entonces, de Apple. Allí surgieron los multimedias como los conocemos hoy en día. Luego, por supuesto, esto se popularizó gracias a Microsoft, que simplificó ese sistema operativo, lo colocó en todos los computadores que se vendieron de allí en adelante, y por supuesto se popularizó lo que es el uso de los multimedias. Eso es los antecedentes. Eso es un poquito una reseña bastante breve de lo que son los multimedias como los conocemos hoy en día. Hablando de cada uno de los componentes multimedia, acordémonos que los componentes multimedia son el texto, el audio, video, animación y gráficos. Vamos a hablar de las características de cada uno de ellos. Acuérdense que Vaughan nos dijo que un multimedia debía tener estos elementos para poder estimular los diferentes sentidos. El audio estimula el sentido de la capacidad del habla. La vista es empleada para visualizar gráficos, para leer, para disfrutar de las animaciones, y el tacto viene estimulado a través de la manipulación de los dispositivos electrónicos para poder visualizar la información. El texto es el principal elemento que encontramos en un multimedia, a través de los menús, de los títulos, de los resúmenes, barras de herramientas, ventanas, y en la mayoría de los casos como elementos de enlace. En los textos para hacerlos llamativos, para que inviten a la lectura, tenemos que jugar con lo que es la tipografía, con los estilos, los tamaños, los colores, efectos, para que llamen la atención del usuario e invitarlo a la lectura, y añadir un interés gráfico necesario para la composición atractiva. Una característica muy importante de los multimedia es que el texto no es solamente informativo, es decir, no solamente vamos a propiciar información con ellos, sino que también adquiere propiedades interactivas.
a través de los hipertextos, es decir, un texto que está resaltado y que al hacer clic sobre él me puede llevar a otra información diferente a la que ya estoy leyendo. Me puede ampliar esa información o me puede llevar a un punto completamente diferente a lo que de donde estaba inicialmente. En cuanto a los gráficos, ¿qué características deben tener? Acuérdense que nosotros como diseñadores solamente trabajamos dos tipos de imágenes digitales: las imágenes vectoriales y las imágenes fotográficas. Las imágenes fotográficas son aquellas que están constituidas por una retícula y que en cada una de esas retículas hay un puntico de color y a través de ese puntico de color se va recreando la imagen. Y mientras que los gráficos vectoriales son aquellos que están compuestos por planos, líneas, puntos que podemos manipular y que podemos estirar todo lo que dé, que ella nunca va a perder calidad. Dentro de las imágenes fotográficas tenemos varios formatos, entre ellos tenemos el GIF, el JPG y el PNG. Es muy importante que ustedes conozcan las características de cada una de estas imágenes. Por favor, lean la diapositiva que les tengo allí con las características de los formatos, porque cada uno tiene un uso particular y ustedes deben elegir al momento de hacer sus multimedias, al momento de hacer sus páginas web, deben elegir cuál es el formato más idóneo según el tipo de imagen que ustedes quieran lograr. Por ejemplo, las imágenes GIF soportan hasta 256 colores, soportan un canal alfa, como ustedes saben, soporta animaciones. Y como soporta solo hasta 256 colores, solamente es idónea para trabajar colores planos. ¿Ok? Colores únicamente planos. Mientras que el JPG trabaja millones de colores. El JPG no soporta transparencia, no hace animaciones, nada de esto. Pero el JPG les da la capacidad de reproducir millones de colores, porque trabaja con 24 bits de profundidad y por ende con millones de colores. Además de que es un formato bastante comprimido para trabajar este tipo de imágenes. Va a pesar poco y se van a ver muy bien. El archivo PNG también es muy utilizado hoy en día. El archivo PNG ustedes lo pueden trabajar como PNG 8 o PNG 24. Eso ustedes lo pueden definir en Photoshop. PNG 8 funciona bastante similar a lo que son los archivos GIF, es decir, trabajan hasta 256 colores, es decir, una paleta de colores limitada. Es bueno para imágenes con colores planos. PNG no tiene la capacidad de hacer animaciones como en el caso de GIF, pero sí soporta canal alfa como en el caso, o soporta transparencias como en el caso de las imágenes GIF. El PNG 24 funciona más como un JPG, es decir, él trabaja millones de colores, no hace animaciones, pero al ser PNG sí le soporta un canal alfa. Por ende es muy bueno para imágenes que tengan degrades, que necesitan quitarles el fondo y trabajarla en transparencia, y para millones de colores. Eso sí, es un archivo bastante pesadito. Tienen que conocer estas características porque a mayor cantidad de color, generalmente mayor peso. Y como vamos a estar trabajando para web, vamos a necesitar que nuestras imágenes se vean bien, pero pesen poco. Entonces siempre tienen que lograr un equilibrio entre peso y visualización de la imagen para poder colocar esas imágenes de manera idónea en el sitio web. Y sobre todo que no pesen mucho, porque si no, eso elevaría mucho el desempeño de nuestro sitio web, la descarga de nuestros sitios web. En cuanto al audio, cuando nosotros trabajemos, el audio puede ser grabado, almacenado, editado y reproducido. Necesitamos para ello un micrófono para grabar audio y un adaptador de audio o una tarjeta de sonido para poder oír, unas cornetas para poder oír esos audios. Los formatos más utilizados son hoy en día MP3 y WAV. WAV es bastante fiel, es decir, se oye bastante bien, pero también genera archivos muy pesados, mientras que el MP3 son archivos más comprimidos y se escuchan bastante bien. En cuanto a video, videos son simplemente imágenes en movimiento capaces de reproducir audio sincronizadamente. Pueden representar procesos, por ejemplo, entrevistas, documentales, musicales, etcétera, etcétera. Los formatos de video más utilizados hoy en día son MPG, MP4, AVI, FLV.
Sin embargo, de verdad uno de los más utilizados es el FLV que utiliza YouTube, que son archivos de video flash que son bastante comprimidos y se descargan mucho más rápido y son muy buenos para streaming o visualización de video simultáneamente, que se está de manera simultánea a su descarga. En cuanto a la animación, recuerden que la animación es una imagen de tipo inmóvil que se le confiere movimiento en el espacio. Las animaciones pueden ser bidimensionales o tridimensionales y se realizan en programas específicos de animación. Por ejemplo, las animaciones tridimensionales se hacen en 3D Max. Las animaciones bidimensionales se hacen hoy en día, más que todo, si las vamos a trabajar para web, las podemos hacer con programación JavaScript o incluso también podemos hacerlas con el difunto programa Flash, Adobe Flash, ¿ok? Si las exportamos correctamente para web. Eso es en cuanto a los elementos, las consideraciones en cuanto a cada uno de los componentes multimedia: texto, imagen, audio, video, animación. Pero hay un factor muy importante que es la interacción, que era lo que yo les mencionaba a un principio, que es sumamente importante que esté presente en los multimedias, porque si no deja de ser un multimedia. La interacción es la característica principal de los multimedia. Es un diálogo directo entre la aplicación y el usuario. Es decir, es ese diálogo directo que existe entre el dispositivo electrónico y la persona. Es esa capacidad de que yo tengo de obtener una respuesta. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando ustedes abren el navegador, ustedes como usuario le están preguntando a la computadora que le están solicitando una búsqueda. Y si les abre el navegador y el navegador y les abre Google, por ejemplo, Google les está preguntando prácticamente qué es lo que quieres buscar hoy. Tú como usuario, tú dices, voy a buscar, por ejemplo, ventanas, y él les va a ofrecer una respuesta. Ese proceso de comunicación donde yo pregunto, el navegador me da y yo le vuelvo a solicitar y él me vuelve a dar, ese proceso de comunicación se le llama interacción. Es la capacidad de modificar, ejecutar, percibir y manipular el contenido de una aplicación por parte del usuario. Y esa interacción se da a través de menús, de botones, de campos de texto, de dispositivos de desplazamiento, como por ejemplo, de señalamiento, como por ejemplo el mouse, despliegues gráficos, iconos, ventanas, todo ese tipo de recursos siempre debe estar presente en el multimedia para poder explotar lo que es la interactividad. Eso entonces es lo referente a la primera clase teórica de lo que es multimedia. Les recuerdo, en los próximos días les estaré subiendo la segunda clase. Entonces cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan, por favor háganmela llegar por los canales que les mencioné. Correo electrónico lo tienen en la presentación multimedia que les estoy pasando, lo tienen en los lineamientos para la clase que les pasé al principio, y mi correo, o también pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma de estudios a distancia de Urbe. Lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la próxima clase.